están, queridos miembros de esta pequeña y humilde comunidad? El día de hoy continuamos con una nueva o con una emisión más de la serie de los videos de la historia de Luzbel y el pecado en el mundo. En los capítulos que hemos expuesto anteriormente hemos sacado imágenes de los demonios para simbolizar y para hacer que entres en contexto sobre estos hermosos temas que yo creo que como católico los debes de saber y dominar a la perfección, porque aquí en estos temas es donde se define eh, tu futuro eterno, si así lo podemos ver. Sin embargo, a raíz de que nos pasó esta enfermedad, pues dejamos de transmitir por unos días estos de preparar estos videos. Quiero que sepas que no son fáciles, estos materiales no son fáciles, pero ya estamos de vuelta y vamos a empezar a continuar con esta serie de videos que te van a servir para tu formación espiritual. Sin embargo, analicé el objetivo de estos videos, que no es más que verlo como una catequesis, como un aprendizaje, donde tú puedas sobre todo comprender, definir y dominar la realidad del demonio con la que convivimos día a día, más que el morbo. Así es que voy a tratar en la medida de lo posible de no subir imágenes tan fuertes, imágenes que te despierten tu morbo, que te despierten tu miedo, tu curiosidad, porque aquí lo que queremos es solamente que lo tengas como un tema. Y el miedo y el morbo te hacen que no razones lo suficiente para darte cuenta de la cosa tan seria de la que estamos hablando. El tema de los demonios es muy importante, es tan importante que tenemos que saber cómo funciona, las consecuencias que nos esperan y sobre todo tomarlos como son, con respeto, porque la verdad son seres muy inteligentes, muy poderosos y sobre todo necesitamos la ayuda de nuestro Dios para nosotros poder entender esta realidad tan hostil en la que nos estamos enfrentando. Y como nuestro objetivo no es más que tú aprendas, vamos a hablarlo como un tema, como una definición, para que tú puedas entender ciertas cosas de los demonios. El día de hoy, así es que, para que tú puedas entender ciertas cosas de los demonios. Así es que sin más, vamos con la intro y a dar inicio al tema del día de hoy. Jesús Nazareno presenta la historia de Luzbel y el pecado en el mundo, según la doctrina católica. En el día de hoy vamos a tratar el tema de el demonio en los pueblos gentiles. Este tema pretende como más que nada hacerte entender que las escrituras cuando hablan del demonio es porque muchos pueblos lo han visto, muchos pueblos lo tienen y muchos pueblos coinciden en la creencia de Dios y en la creencia de estos seres inferiores. Y más que nada lo que vamos a tratar el día de hoy es hacerte entender cómo el demonio ha estado en las culturas, ha estado presente en el hombre desde la salida de Adán, ha estado presente. Y si la cultura cristiana te lo empieza a decir, si la cultura cristiana habla sobre los demonios, es porque realmente existen. Es como una demostración de que entiendas, de que entendamos cómo es que desde que el hombre fue expulsado del paraíso,
los demonios jamás lo soltaron y tampoco todavía hasta el día de hoy jamás lo sueltan. Los demonios han ido conviviendo con el ser humano siempre y en muchas culturas el demonio se quiso crear una fantasía o quiso meter a la gente en una fantasía donde lo reconocían a él como Dios. La ciencia oficial de estos días dice que eran los mitos, que la mitología griega, la mitología babilónica, la mitología persa, pero no eran mitos. Los vestigios o lo que descubren en las excavaciones arqueológicas solo te están demostrando que en esos tiempos la gente sí convivía con los demonios. Desde que el hombre fue echado del paraíso, convivió con los demonios. Hay tribus, hay pueblos que se formaron adorando al diablo, literal, lo adoraban. Tal vez no le daban el nombre de ángel, no le daban el nombre con los que se conoce en la Biblia, pero siempre estuvieron conviviendo día a día, codo con los demonios. Y eso es lo que realmente quiero que sepas, porque muchos ritos de magias, muchos ritos de brujería vienen desde esos tiempos hasta acá, hasta el día de hoy. Tan solo te voy a dar un dato curioso para que lo tengas en cuenta. Los que sirven al demonio en estos tiempos, los que sirven ahorita, hacen todavía cuando se inician en la secta de los que sirven al demonio, hacen rituales de los, por ejemplo, de los incas. O sea, tribus que de cierta forma adoraron al diablo en su momento. Y todavía ahorita lo siguen adorando. Y quiero que sepas como un tic, como un recordatorio, que las personas más poderosas de este mundo lo tienen como Dios. Nada más después hablaremos de esto, pero bueno, tienen como Dios. Con la salida del hombre, con la expulsión del hombre del paraíso, se formaron los pueblos. Al formarse los pueblos, se fueron criando, se fueron formando las culturas. Pero todos los pueblos coinciden en algo. Todos los pueblos coinciden en algo. Todos creen en la existencia de Dios. Y todos creen en la existencia de un dualismo que es el bien y el mal. Ahí siendo mucho lo tomaron como mito, pero de mito no tiene nada. Todo esto es verdad. Entonces, las diferentes culturas fueron haciéndose a dioses en los cuales participaba sin duda Luzbel, porque en muchas culturas había sacrificios. Fueron formándose, fueron haciendo su imperio y fueron creyendo en Dios. Y en la creencia de estos dioses, por ejemplo, en los persas, vámonos a los persas. Los persas existieron mucho antes que Jesucristo. Y surgió una religión de los persas que se llama mazdeísmo, todos saben, no te invito a que la investigues. Pero en el mazdeísmo ya se convivía, o los persas ya convivían, o ya tenían conocimiento de, de dos dualidades, de dos espíritus que no eran dioses, bueno, al menos ellos no lo tenían en la categoría de dioses, pero que eran como intermediarios entre los dioses y el hombre. Eran como seres que estaban en medio, seres que podían ver a Dios y seres que podían influir en la vida del hombre. Entonces, por ejemplo, en los persas, tenemos aquí, te lo voy a poner en la pantalla, que se llama los ameshas. Eran espíritus buenos que protegían al hombre, que ayudaban al hombre. Y los drugs eran demonios que se encargaban de hacer mal y de causarle daño al ser humano y de influir y de causar calamidades que perjudicaban al hombre. El mazdeísmo ya estaba muy adelantado porque el mazdeísmo ya consideraba que tenía que haber una batalla o que hay una batalla espiritual entre los seres, entre esas dos fuerzas, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Que esta batalla va a persistir hasta el fin de los tiempos, así lo consideraba el mazdeísmo. Que iba a existir hasta el fin de los tiempos y que al final de los tiempos los espíritus buenos iban a derrotar a los malos, los iban a aniquilar.
y el bien iba a reinar para siempre. Fíjate qué ideas tenían los persas. No estaban tan erradas, como te lo vuelvo a repetir. Después de la expulsión del hombre, el diablo no lo soltó, pero el hombre también tenía esa idea de que las fuerzas del bien iban a luchar contra las del mal y que un día tenían que vencer las fuerzas buenas a las malas. Mas, sin embargo, también los persas ya de aquí ya sabían que había seres propiamente que no eran dioses, pero que sí influían, causaban daño, lastimaban, y otros seres que defendían al hombre. Entonces aquí ya tenemos un pequeño indicio de los ángeles y los demonios en los persas. También en los asirios y en los pueblos babilónicos también tenemos a Utukú. Tenemos que le llamaban Utukú a los demonios y los babilónicos a los Utukú y otros nombres más, pero te comento este solamente como una referencia. Los babilónicos les atribuían toda clase de males que les hacían a los hombres. O sea, toda enfermedad, todo daño, todo problema, toda posesión se les atribuía a estos tipos de espíritus. O sea, con esto, qué te voy diciendo? ¿Qué te voy diciendo? Que los pueblos, aunque no conocían el cristianismo, aunque eran pueblos politeístas, ya tenían claro que el hombre convivía con dos fuerzas, con la fuerza del bien y con la fuerza del mal. Y sobre todo a lo que nos interesa aquí, que los demonios influían en el destino y en los conocimientos y en la vida de estos pueblos paganos. El Egipto, tú sabes que si recorremos al antiguo Egipto, desde los libros de la Biblia nos marca, por ejemplo, creo que es el Éxodo, donde marca que había magos, había brujos, había hechiceros, tenían una relación con el demonio bien metida. No son mitos, no es nada, existió. Los magos, tú sabes que eran incluso los hechiceros oficiales del faraón y eran los que dominaban el pueblo de cierto modo, porque para cualquier cosa se les consultaba a ellos. Tenemos el ejemplo de Moisés cuando fue a ver al faraón para que librara a su pueblo, cómo hubo un pleito entre Yahvé y los hechiceros del faraón. Hubo un pleito muy grande, o sea, estuvo fuerte. Y marca muy importante las circunstancias de las serpientes que se comían, las de Yahvé se comían los del faraón. Entonces, los que estaban con el demonio, los que convivían, los que hacían los magos o los hechiceros, eran tratados con mucho respeto y con mucho benevolismo si ellos acertaban y si le daban al faraón, por ejemplo, si el faraón iba a conquistar un pueblo y gracias al poder de los hechiceros conquistaba, el faraón los colmaba de bien, los colmaba de bendiciones. Entonces, en un pueblo politeísta como Egipto y tan sabio, vemos que el demonio sí está influyendo en la vida de los seres humanos y sobre todo también vamos viendo algo. Los servidores del demonio van adquiriendo algo, que se llama poder. En nuestros tiempos todavía hay poder, hay gente que se dedica al servicio del demonio y que tiene poder. O sea, esto a lo mejor tú lo dices como que este pedo está muy aburrido. Pero no está aburrido. Bueno, si está aburrido, pues ni modo, pero tal vez yo no sé exponerlo. Pero los hechiceros en aquellos tiempos tenían poder y en estos tiempos también tienen poder y todavía hay y más de los que te imaginas. En los egipcios, en los antiguos pueblos egipcios ya se iniciaban a las fórmulas mágicas, se iniciaban los exorcismos, o sea, ahuyentar a los demonios. Se ve también en el pueblo egipcio que surgieron las varitas mágicas, los bastones de los hechiceros, que se convertían en serpiente, había trucos de magia, había amuletos, el pueblo egipcio tiene muchos amuletos, que todavía en nuestros tiempos, en ciertas sectas de la masonería, por ejemplo, se siguen usando los amuletos del antiguo egipcio. O sea, los bastones con cara de serpientes, con cara de esto todavía se siguen usando, eran de bastones de marfil.
y todavía se siguen usando en estos tiempos. La serpiente es muy importante, ojo, en la magia, en la brujería, la serpiente es muy, muy importante porque se hace alusión a la relación que tenían estos demonios con estos pueblos. De ahí, de estos pueblos antiguos, hemos adquirido todas esas culturas demoníacas. En la India también encontramos en el Atharva Veda un manual de hechicería. O sea, quiere decir que también los hindús convivían con estas entidades malévolas y distinguían que había seres intermediarios buenos y seres intermediarios malos. Los malos se les conoce a los demonios. China también adquirió mucho la cultura de los budistas. También había en los chinos que los hechiceros eran poseídos por espíritus y que estos espíritus influían en el destino del pueblo. Por ejemplo, tenían que los brujos, los que convivían con el demonio, hacían que lloviera en tiempo de secas, hacían que las cosechas fueran buenas, hacían que se enfermara o se curara una persona. O sea, el demonio siempre tuvo mucha influencia en estos pueblos. Y se miraba la intervención clara. Se puede decir, llegar a presumir que el demonio antes de Cristo tenía a los pueblos bien sometidos. Bueno, todavía los tiene sometidos, pero ahorita se somete a quien quiere porque, aunque sea tramposo, ya vino Jesús a salvarnos y nos enseñó el camino, como comentario. Si nos vamos a Grecia, Grecia es la cuna de la sabiduría y la cuna de la ciencia, que todavía todo estudiante, todo científico recurre a las filosofías de Grecia. Grecia y Roma es casi lo mismo. Acuérdate que Roma fue tomado por todas las ideas religiosas, las tomó de Grecia. En Grecia tenemos que hay muchas representaciones del demonio, como las musas, como las parcas. Los consideraban, por mencionar algunos, los consideraban como seres intermediarios entre los hombres y los dioses. Vuelvo a repetirte, ya se venía formando una idea, ya venían los pueblos pasando las tradiciones de generación en generación, de que para que ellos pudieran tener suerte, para que ellos pudieran tener victorias, tenían que hacer cultos y sobre todo convivir con estas dos realidades, ¿no? Pero en Grecia surgió más que nada como que la base para que los que escribieran la Biblia, los que estuvieron en las escrituras, pudieran definir como ángeles y demonios, porque aunque los pueblos ya convivían con estos seres, pues no tenían un nombre, no les daban un nombre, porque cada lengua era distinta y cada lengua los llamaba distintos a los demonios. Ya ves que el demonio, Satanás, el maligno, el malo, era refiriendo a las cualidades de estos espíritus. Pues en Grecia es donde se les da más que nada como una definición más clara de la cual se toma para referirnos a los ángeles y a los demonios, se puede decir así. Acuérdate que Grecia pues era la cuna de la cultura. Vamos a ver, por ejemplo, Platón. Platón, ¿cómo se refería a los demonios? Te lo pongo aquí en la pantalla para que lo veas. Dice Platón lo siguiente: los demonios son seres invisibles. Fíjate, en los ángeles, ya hace referencia al angélico, al mundo angélico. Son seres invisibles aéreos. O sea, es decir, que tú no los puedes ver, pero sin embargo, esa gente ya lo miraba. Aquí hago un punto, me paro un poquito, para que veas cómo los demonios, si no, todo esto es un, ¿cómo lo puedo decir? Todo esto es un plan de Dios acerca de los demonios. Porque si Dios no le diera permiso al demonio de que se manifestara, no se manifiesta. Y si se manifestó y hace sus tantas desgracias, es para que nosotros veamos al ser que nos quiere pervertir. Al principio de los temas de esta serie de Luzbel, de la historia de Luzbel y el pecado en el mundo, te dije que era un secreto muy bien guardado, un secreto celosamente custodiado de Dios, el por qué permitía que el diablo hiciera tanta maldad. Sin embargo, como lo dice San Agustín, si Dios no hubiera sacado un bien del mal, no lo hubiera permitido. Solamente Dios sabe, pero a mi humilde punto de vista es que Dios nos prueba como el oro en el crisol. Dios quiere que lo amemos,
y quiere que estemos con Él de forma sincera, y para esto tenemos que ser probados. Si no, pues no podemos decir que lo amamos. Después de este paréntesis, fíjate lo que dice Platón, que son seres invisibles, o sea, nadie nos puede ver. Las imágenes que te ponen de los demonios solamente es para representarte lo mal que hacen y para que tú tengas una idea, pero en realidad no se puede ver solamente los brujos o solamente la gente que convive con él. O en casos extraordinarios puedes darte una idea de lo que es ver a un espíritu, pero sin embargo el espíritu tiene que tomar forma material para poderlo ver, porque no se puede, no se puede, tiene que tomar forma de materia, y los demonios no son materia, son espíritu. Dice Platón que anda por los aires, son aéreos, pueden estar de aquí y allá, que habitan entre el espacio de la Tierra y la Luna. Quiere decir que los demonios pueden estar en el aire, andan volando, pueden estar aquí, pueden estar en un lado, pueden estar en otra parte, pueden tentar a mí, tentar a miles, ¿no? Dice que son inteligentes los demonios. Claro, claro que son inteligentes. La inteligencia angélica es muy superior a la de los seres humanos, pero sujetos a las pasiones y al error. Aquí se está refiriendo Platón a los demonios. Acuérdate que los griegos, para los griegos había demonios, que es a lo que se refiere aquí Platón, pero había demonios buenos y había demonios malos. Los griegos no creían en Jesucristo, ni mucho menos en Yahvé, y para ellos sus dioses eran los, ya sabes, los conocemos como Zeus y ellos, pero esas entidades estaban entre Dios y el hombre y eran buenos y malos. Recuerda lo que te dije de Pablo cuando llegó, decían los filósofos que Pablo les anunciaba nuevos demonios, ¿no? Entonces para los griegos sí había demonios malos, pero todos, para él todos eran demonios, ¿no? Dice que habitan entre la tierra, inteligentes, pero sujetos a las pasiones y al error. Ya Platón, por medio de su conocimiento humano, reconocía que los demonios hacían el mal, eran los demonios malos, y que estos demonios están sujetos al error, porque querían causar toda clase de abominaciones a los hombres. Unos malos, y a estos malos se les dedican los ritos y las fiestas lúgubres. Platón ya reconocía en este relato que a los demonios se les hacían ritos, lo que se llama ahorita ritos satánicos, lo que se llama ritos de masonería, lo que se llama brujería. Los griegos ya lo tenían muy claro y desde estos tiempos había ya ritos a Satanás. ¿Quién crees tú que impulsaba estos ritos de sangre? Pues obviamente los demonios. No me vengan con ese pinche cuento de que la mitología, que ellos querían, no, ni madres. Aquí había una fuerza oscura que te hacía que los hombres sacrifiquen a otros hombres. Y esa fuerza se llama, no puede venir del mito, no, viene de los demonios, no es mitología, existió. Bueno. Las fiestas lúgubres se refiere a las fiestas oscuras. Y aquí Platón dice, los otros son buenos, entre los que figuran las almas justas. O sea, Platón ya identificaba que había otras personas, que eran ángeles buenos, pero él les llamaba demonios, es que eran buenos, ahí estaban las almas justas. Dice que estaban las almas separadas de todo material y eran mensajeros entre los dioses buenos y los seres humanos y los hombres. También eran servidores de los dioses. O sea, Platón aquí, en medio de su razonamiento, ya entendía que había ángeles que llevaban la oración a Dios, que llevaban la oración entre Dios y las súplicas del hombre, la llevaban a los dioses y los bienes de los dioses los transmitían a los hombres. Y dice que a estos seres conviene tenerlos propicios, tenerlos de nuestra parte, con oraciones y ofrendas. Es verdad que nosotros debemos de tener a los ángeles en un lugar privilegiado, tenemos de a usar estas hermanos mayores que Dios nos dio para que nos cuidaran y sobre todo tratarlos con un respeto para que nos lleven las oraciones de nosotros hacia Dios, nos comuniquen con Dios y tener ese favor de Dios por medio de los ángeles. Para eso están, para eso Dios los creó. Fíjate que de aquí nos pasamos a los pueblos de América, de África. En África también tenemos vestigios
de los demonios, tenemos vestigios de los hechiceros. Acuérdate que en África vienen unas tradiciones muy fuertes, unas magias como el vudú, como la macumba. Todas estas magias y al servicio del demonio vienen desde antiquísimos, son antiquísimos. Y los hechiceros tomaron en África un gran poderío, que muchos misioneros fueron muertos, fueron matados por culpa de estos hechiceros. Muchos eran tan escuchados que si llegaban a predicar la palabra de Dios, en el África murieron muchos seres humanos queriendo predicar por culpa de estos hechiceros. También en América Latina también tenemos vestigios de esto. Acuérdate que había muchos sacrificios, como te lo mencioné anteriormente, el ritual de los incas, los aztecas, en fin, muchos seres sacrificaban, hacían ritos al diablo, por ignorancia, por lo que sea. Con esto, ¿qué te quiero decir para con esto cerrar? Que el demonio tenía al mundo secuestrado en la ignorancia. El mundo politeísta fue próspero y hubo muchas muertes, muchas matanzas, masacres a órdenes del demonio. Y el demonio influía mucho en el destino de los pueblos y en el poderío de los pueblos. Se desarrolló la magia, lo que ahorita supuestamente la ciencia quiere borrar y lo pone como un mito, en un tiempo sí existió y todavía existe. En la actualidad quiero que sepas que se aplica la misma operación, pero más discreta. Ahorita la ciencia la usan solamente para distraer al hombre, con que lo científico, pero muy atrás, muy en bastidores, muy en lo oculto, todavía existe esta convivencia de los hombres con los demonios. Quiero que sepas que con esta frase cierro. Hay un libro que yo estoy empezando a leer que próximamente voy a compartirte. Habla sobre, inicia un capítulo con esa frase: ¿usted cree en el diablo? Pues si usted no cree en el diablo, pueda que se ría, pueda que se ponga como que ignorando, pero si usted no cree en el diablo, quiero que sepa qué opina de que los líderes mundiales lo tengan como Dios. Entonces, los pueblos antiguos conocían y distinguían que había las fuerzas del bien y del mal. Hubo gente que se inclinó a las fuerzas del mal y de ahí obtuvo beneficio. Hubo gente que se quiso inclinar a las fuerzas del bien y murió a manos de los malos. El ser humano ya sabía que había intermediarios entre Dios y el hombre. Y el ser humano sabía perfectamente que los demonios influían en nuestras vidas. Y que al hombre bueno, al hombre que no quería caer ante sus encantos, los demonios le causaban toda clase de calamidades, toda clase de tentaciones, toda clase de prejuicios. Muchas enfermedades eran atribuidas al demonio. Entonces, todavía en nuestros tiempos existe eso, créemelo, y aquí lo vamos a demostrar. Con esto te preparo para el siguiente tema. Si nosotros vinimos a grandes rasgos mencionándote que los pueblos politeístas, los pueblos que no creían en Jesucristo y en Yahvé, ya tenían conocimiento de que había ángeles buenos y ángeles malos, continuamos nosotros debemos aceptar, sobre todo aceptar como dogma y creer lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de los ángeles y en particular de los demonios. Ojalá te haya servido esta pequeña información. Con esto cierro. Te digo que lo vamos a hacer así. No queremos alimentarte el morbo, queremos alimentar el conocimiento de tu cultura y sobre todo queremos ayudarte y juntos descubrir este enemigo del alma tan poderoso con el cual, te guste o no, vas a convivir, y sobre todo para saber conocerlo, saber cómo defendernos, saber identificarlo y alejarnos de él para no caer en la trampa mortal que es nuestra condenación eterna. Sin más, aquí le dejo, ya me están diciendo que ya le corte, que la plática está muy buena, pero que ya estuvo. Te dejo con este mensaje, te deseo que pases una buena noche y sobre todo que compartas este video, que te suscribas a nuestro canal y si te gustó esta información y te es útil, regálanos un like, coméntanos lo que no te parece y coméntanos para mejorar nuestra exposición. Sin más, yo soy Hugo Segura, me despido deseándote que tengas una hermosa noche.
Reportó para el canal de Jesús Nazareno. Hasta pronto y bendiciones. Nos vemos en el siguiente capítulo.